Buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan aquí en directo en la sala seminario y a todos quienes nos están escuchando a través de radiovm.cl. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de entrevistas Testimonios Vivos de Inclusión. Esta es una actividad organizada por la Fundación Ciclo Educativo con el patrocinio del Departamento de Ciencias de la Universidad de Viña del Mar, a quienes agradecemos y quienes también nos acompañarán hoy día. Y hoy día damos inicio a nuestra primera entrevista de una serie de 3. Hoy día nos acompaña Bruno Prieto. Él es estudiante de la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Federico Santa María, junto a Óscar Aravena, que es su profesor, su tutor académico en la universidad. Van a estar reflexionando sobre desafíos y aciertos en la eliminación de barreras para el aprendizaje. Van a estar conversando con Matías Murri. Él es parte también de la fundación y es profesor de educación diferencial, es nuestro experto en educación, en inclusión. Y bueno, queríamos contarles también que este ciclo de entrevistas nace a partir de un interés genuino por la inclusión, una motivación intrínseca por colaborar en la construcción de comunidades inclusivas en nuestro país y en el extranjero. Y nace a partir de la idea de mi persona. Yo soy Andrés Gamboa, presidente de la Fundación Ciclo Educativo, junto a Gregorio Martínez. Somos el comité creativo. Y Gregorio es profesor de física del sistema escolar y está aquí junto a nosotros. Y él también quiere saludarlo y darle un pequeño mensaje antes de comenzar. Así que adelante, Gregorio. Bueno, muchas gracias. Eh, Como decía Andrés, la inclusión es un tema que se ha puesto de los debates ahora, que justamente que romper las barreras que hablaba Andrés que tienen los alumnos para el desarrollo de sus potencialidades. Es decir, pasamos de un sistema en el que el adulto padecía o la persona padecía de una limitación a una sociedad donde el modelo nos dice que es la sociedad la que tiene que aceptar y valorar a todas las personas para poder crecer y para poder construir un mejor país. ¿Por qué? Porque la barrera no la pone la persona, la impone la sociedad. Y ay, eso no es un problema de la persona. Por eso ahora el término discapacidad se cambió a situación de discapacidad. Porque algunos podrían decir que es una mera palabra. No, porque a ponerme en situación de discapacidad es porque yo estoy diciendo que la persona no es discapacitada, sino que la sociedad le está imponiendo barreras. Eso. Muchas gracias, Gregorio. Claro, es un poco una declaración de principios, ¿cierto? El tema que habla Gregorio, ¿cierto? Son temas largamente tratados, muy vinculados a la temática de la inclusión, pero sin duda nosotros queremos un poco ampliar la mirada, entregar una visión, ¿cierto? Más amplia e innovadora. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con no centrarse solo en ciertos beneficiarios, ciertas personas, ¿cierto?, en los procesos inclusivos, sino que la inclusión, ya vamos a ir debatiendo, ¿cierto?, es algo que nos atañe a todos, es responsabilidad de todos, pero también son procesos que en el fondo
se diluyen en la sociedad y nos incorporan a todos. No es solo un esfuerzo por incluir a ciertas personas, sino es cómo todos aprendemos a vivir en la diversidad. Así que el desafío es grande y rápidamente entonces vamos a dar paso. Yo les voy a dar solo una indicación, que es que el chat está libre, es como nuestra plaza pública hoy en día, pero hay un comando en el Zoom Webinars que es preguntas y respuestas. Entonces, en ese comando de preguntas y respuestas, ustedes vamos a poder ir interactuando para las preguntas de la audiencia en la segunda parte de la entrevista. Y así que en la medida en que ustedes tengan una duda, una pregunta para alguno de los participantes, inmediatamente anótenla porque eso va a quedar registrado y nosotros la vamos a poder seleccionar. ¿Ya? Así que es eso, yo los dejo con Bruno, con Oscar y con Matías, que van a, ¿cierto?, estar reflexionando y conversando en esta primera media hora. Así que adelante, les deseo todo lo mejor y que sea del provecho de todos este debate. Adelante, Matías, Bruno y Oscar. Ya, muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a los presentes, a Oscar, a Bruno. Y bueno, en primer lugar, destacar algo que dijo Andrés en la presentación, que me nombró como experto en inclusión. Yo creo que para ser experto queda camino por recorrer. La sociedad hoy en día pone muchas barreras, ¿no es cierto?, en la temática de inclusión, y uno va encaminado a eso. Es un tema que me apasiona, que me gusta mucho, pero mi meta final me gustaría ser experto en algún momento. Creo que no ahora. Dándole la bienvenida a Oscar y a Bruno, quisiera comenzar planteando la primera pregunta, en este caso para Oscar. ¿Ya? Oscar es el profesor de Bruno, ¿ya? Y como tal me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Cómo fue para el equipo docente de Bruno asumir el desafío de preparar y adaptar el material y los recursos pedagógicos para los estudiantes en situación de discapacidad visual? Ya sea adaptación de recursos de aprendizaje, adaptación de metodologías de aprendizaje, adaptación en la evaluación. Gracias, Matías. Hola a todos. Buenas tardes. Bueno, respecto a lo que mencionas, para todos fue un desafío porque es algo que no estábamos, nunca habíamos hecho. Entonces, Claro. en particular desde quienes nos preocupamos del proceso de enseñanza y aprendizaje mutuo con Bruno, para todos fue adaptar las cosas que teníamos, ¿ya? Afortunadamente, digamos, no fue tan complicado, a pesar de que pueden existir ciertos prejuicios previos, pero más adelante podemos conversar de eso. No es para nada de complicado. Respecto a las metodologías de aprendizaje y el tema de la evaluación, incluir no significa bajar, digamos, nivel, por decirlo de alguna manera, significa llegar de igual a igual. Y frente a eso, la adaptación y la evaluación solamente es la llegada, pero no en los contenidos. O sea, Bruno en todo momento siempre ha sido evaluado, tratado de igual a igual. Eso es el fundamento nuestro, digamos, debería ser para la sociedad de la inclusión, no que es menos, es lo mismo. Y desde ahí entonces hemos construido todo. Y ese es el desafío también, digamos, la motivación, el motor para quienes nos hemos dedicado, para los profesores, en llegar ahí. Claro. ¿Ha habido algunas dificultades en la implementación de las metodologías? ¿Algún desafío para los profesores? ¿Algo nuevo respecto a eso? ¿Algo que puedan mencionar de las metodologías de aprendizaje? ¿Hubo que innovar en algún aspecto? En particular, la forma de llegar hacia Bruno, digamos, todo lo que tenga que ser escrito, tiene que estar escrito para que él lo pueda leer. Ahora uno, digamos, podría cuestionarse cómo llega. Y la ventaja de eso ha sido muy, muy fácil, en el sentido, es en el bloc de notas. Entonces no se necesita un software por fuera, una artillería tecnológica, sino simplemente a través del bloc de notas. Bruno ahí podrá dar más detalles pronto al respecto, porque él es, digamos, el que le ha sacado el máximo potencial
al blog de notas. Y respecto a Claro. laboratorios, por ejemplo, ¿ya? Con Bruno trabajó un staff de profesores muy motivados, muy buenos, que ellos lograron adaptar lo visual para una persona que entra a un laboratorio a lo sensitivo y a lo auditivo, potenciando desde ahí la llegada hacia un laboratorio y siendo evaluado finalmente con las mismas experiencias y teniendo el mismo laboratorio que los demás. Adaptado, por supuesto. Ah, perfecto. Ahora, esas adaptaciones no fueron de un día para otro, o sea, yo no participé ahí, las personas que participaron en esa adaptación tuvieron que sentarse a pensarlo, diseñarlo, desarrollarlo, hacerlo, equivocarse, intentarlo de nuevo, con ayuda de Bruno también, por supuesto, nuestro motor en todo Bien. esto, para poder llevarlo a cabo. Así que ha sido en ese sentido una experiencia extremadamente enriquecedora. En ese sentido, me gustaría también preguntarle a Bruno cómo ha sido su experiencia educativa en ese aspecto, cómo se le ha hecho el trabajo con el blog de notas, cómo ha adaptado los recursos él mismo para el aprendizaje. ¿Qué puede contarnos, Bruno, de su experiencia? Oh, sí. Bueno, el blog de notas lo empecé a usar más en la U porque antes siempre había querido usar el blog de notas para todo, pero todos los profes me mandaban las cosas en Word y como que me daba lata pasar los blogs de notas y eso. Pero claro, igual en algunas cosas sí es necesario el Word. Si es que hay tablas o algún tipo de dato más complejo que solamente texto plano. Pero en Claro. general, la mayoría de las veces sí. Uso solo el blog de notas para escribir mi apunte y todo eso. Me gusta porque se abre muy rápido y es como, literalmente es como un papel donde nada te corrige, sino que es todo como llegar a escribir. Y entonces eso es, no sé, me gusta. Es súper simple y bueno, todas las mates, por ejemplo, las escribo como linealmente. No pongo como el numerador, el denominador, donde corresponden, sino que los pongo así como Todo de 1 manera slash lineal. 2. Claro, si quieren después les puedo mostrar un poco eso. Y Sí, sería genial también que nos comentaras de algún software, quizás algún software específico que tú utilices para poder estudiar y poder quizás traducir los libros específicos que hay en cálculo, quizás oh, sí, bueno, en tu eso, carrera. eso es un tema complejo porque la mayoría de los libros están en PDF y Ujú, los PDFs no siempre se leen muy bien. O sea, en el momento en el que ya tengan matemática, alguna fórmula, ujú. ya, ya, jodido, así como que ya no se Altera puede la leer. traducción, me imagino. Ujú. Sí, pero es por un problema de cómo está planteado el PDF, que es un formato muy antiguo y que Mm, nunca se ha modernizado. Entonces, hay un nuevo como estándar para los PDFs con los que se pueden hacer PDF accesibles, pero es muy nuevo y la mayoría de las cosas con las que se hacen PDF, como por ejemplo LaTeX, ujú. son súper antiguos y no se han actualizado. De hecho, LaTeX es como una herramienta que ya casi nadie la actualiza, pero todo el mundo la sigue usando. Claro, Porque qué pasa ya, en ese caso cuando los profesores, no sé, dan alguna bibliografía y dentro de la bibliografía incluyen libros quizás que no están, que tienen dificultades en este aspecto de la accesibilidad? ¿Hay algún eh, acuerdo entre los profesores para poder adaptar eso a Bruno? no, o sea, la verdad es que en cuanto a la bibliografía, pocos libros he podido leer, realmente, por decir casi ninguno. Eh, Ah, ya, ok. Ujú. sí, y ahí lo que hago es que generalmente pedir los látex a los profes, y yo hice como una pequeña herramienta que tomaba todo el código látex para producir un PDF y lo simplificaba como un bloc de notas más sencillo. Ah, entiendo. Y, y Pero así ahí que, hay un claro. esfuerzo más tuyo de esa parte. Claro, o sea, tomé una biblioteca que ya tenía como hartas funciones hechas Ujú. y yo programé como otra parte y quedó así, y ha sido como súper importante para mí, ¿verdad? Como que al principio lo miré como algo que podía servir para aprender, es como algo interesante, y después cuando vi que de verdad funcionaba, como que me emocioné y lo mejoré mucho. Ah, genial. Y Sí, hay parte también iniciativa propia ahí.
Qué buena. Claro, que si no sería Ahí súper también me incómodo gustaría realmente. claro. Una pregunta quizás un poco más informal, con respecto al tema de notas y ramos, ¿cómo te va así como estudiante? ¿Cómo te consideras estudiante? ¿Buen estudiante? Eh, no, estudiante promedio. ¿Mateo? No, soy estudiante Ah, ok. promedio. No voy, o sea, voy al día, casi al día. En verdad no voy al Ujú. día, o sea, los ramos que me he echado los he adelantado con otros y ahora voy casi al día, excepto por un ramo. Ah, perfecto. Y, O sea, vas al día. Súper. sí, pero tampoco es que Y, pase los ramos con notas geniales. Los que paso con buenas notas son los que me gustan más. El resto como que no claro, como tanto. la mayoría, claro, como todo en general, pues. Porque en realidad cuando a uno no le gusta mucho un ramo, por lo general también tiene dificultades en la universidad, pensando en la exigencia y sobre todo Sí. sabiendo que la Federico es una universidad exigente en ese aspecto. Eh, Ahora me gustaría hacer preguntas, pero más relacionadas con el ámbito social, con el ámbito de tus pares. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tus compañeros, por ejemplo, asistir a actividades recreativas? ¿Y cómo ha sido la acogida también de tus pares en la escuela, en la universidad, perdón? Eh, Bien, es que en la U hay de todo, entonces siempre va a haber alguien que quizás no te pesque, pero como hay tantos tipos de personas, siempre uno termina encontrando a alguien con el que puede compartir algún gusto o, no sé, una amistad o algo así. Entonces, mm, cuando partimos, nuestra carrera tiene algo súper bueno que hacen como unos foros donde todos se conocen. Entonces hicimos un grupo, después como que hicimos un grupo WhatsApp y antes de entrar a clase como que eh, un amigo que, bueno, que ahora somos amigos, y en ese Ujú. tiempo no, propuso una junta en Viña para los que eran ahí. Ah, ya, Y yo fui con otro amigo que era compañero de colegio, que entramos a la misma carrera. Entonces yo fui ya, con él y fue mi otro amigo y el que en ese tiempo no lo conocía, y otro cabro más. ujú. Ah, ya, Y ahí como que nos hicimos amigos, mi compañero de curso se hizo amigo del otro cabro y yo me hice más amigo del cabro que propuso la junta. Entonces, por ejemplo, ah, ya genial. cuando entramos a la U, como que ya yo como que ya tenía mi amigo, mi compañero y ya él. Entonces, como que ya eran dos amigos que como que era piola porque no estaba tan solo. Que terminan siendo en cierta manera tus partners o los Claro, que te acompañan o apañan también, como se podría decir informalmente. claro, Eh, sí. no, genial. Igual Bruno había estado también, en un taller el semestre anterior ¿ya? y Ujú. también ahí como que conocía más gente, un taller de la misma U, entonces como que ya conocía a algunos cabros que hacían el taller, eran como nuestros ayudantes de taller y, y también nos habíamos hecho amigos de ellos, entonces Ya. sí, era Aquí. todo Tú, bueno en tú, ese Bruno, sentido. ¿qué experiencias consideras como relevantes o que tú podrías declarar que te marcaron dentro de tu pasar por la universidad? Tú ya estás en tercer año ahora. Eh, ¿Tienes algunas experiencias que, además de las que ya contaste, que puedas contar aquí también que te hayan marcado, que puedas decir que han sido como hitos en en tu pasar por la universidad? No sé, pasar las mates, eh, ¿Ya? no sé, realmente eh, yo he tratado como de hacer lo que generalmente hacen mis compañeros, no he hecho como nada muy especial Ujú. ni distinto, entonces ¿No no sé sientes que realmente. se te han impuesto barreras o desafíos en el pasar o se te ha hecho Ah, más llevadero, digamos? sí, ¿Sí? barreras sí hay harta. ¿Cuáles Eh, podrías comentarnos como barreras que tú identificarías en tu pasar por la universidad? bueno, al principio no eran tantas barreras porque tengo la impresión de que al principio, en los primeros años, los ramos comunes o hasta segundo, como son ramos donde da más gente, hay más profes Ujú. y hay como más posibilidad de encontrar un profe bueno. Pero a medida que uno como que va llegando a los ramos donde ya como que hay menos profes donde elegir,
de repente hay profes que no tienen voluntad y como en la U no hay tampoco como una política que, no sé, que te obligue a hacer algo, sino que es como todo basado en la voluntad del profe, ahí se complica un poco la cosa porque tampoco hay más donde elegir. Y eso es lo que me estaba pasando, me ha empezado a pasar este año, que antes no me había pasado. Claro. O sí me había pasado, pero mucho menos. Ahora me gustaría preguntarle a ambos si me pudieran responder, ¿cuáles creen que son los principales desafíos en ese sentido que tendría pendiente la universidad y las carreras también de ingeniería en este aspecto, en la inclusión de personas en situación de discapacidad? Esto quizás es una pregunta un poco más profunda, pero la dejo ahí porque creo que hoy se está abriendo mucho el campo, ¿no es cierto?, a la inclusión y creo que las universidades tienen que también abrirse camino a la aceptación de la diversidad. Por lo tanto, ¿cuáles creen ustedes que serían estos desafíos que quedan pendientes para la universidad? Y en el ámbito de las carreras como ingeniería, que también que son bien específicas y tienen cierta exigencia también. ¿Qué parte? Allá, No sé, profe. por uno de tu experiencia. Allá, bueno, Ujú. bueno, muchas cosas son más por voluntad que por otra cosa. Por ejemplo, en las clases, cuando se usa mucho una pizarra, y de repente usar muchas palabras como decir eso, esto que tenemos acá, como que no sirve de mucho. Y bueno, si uno hace dibujos también, ya como que ahí, aunque a veces se pueden describir, hay un profe de la U, Vidal, que describe las imágenes en la pizarra muy bien. Ujú. Y yo sus clases las pude seguir, así cuando estaba sentado con todos mis compañeros y él escribía en la pizarra, yo podía seguirla. Pero eso no pasa con casi ningún profesor, son pocos profesores, al menos como de ingeniería, o que tengan mucho dibujo, ya si son cosas con más letras o donde solo hay que más que nada escuchar, ahí no. Y, Claro. y lo otro que es también eh, educarse un poco sobre cómo hacer contenido accesible, porque, por ejemplo, los PDFs Claro. no son accesibles y producir material accesible no es como que uno busca en Google cómo hacer, no sé, cómo hacer material accesible. No es tan fácil porque hay muy poca información. Yo como que Por he dedicado supuesto. mucho tiempo a investigar eso, entonces, y es súper difícil encontrar como dar con un método que diga, sí, este método sirve para todo y que queda súper bueno, es súper difícil. Entonces, como que la voluntad para investigar eso Ujú. y, y encontrar una forma en la que se pueda producir un material para todos, que yo pueda decir, esta persona lo puede descargar y lo puede leer y yo también lo puedo leer el mismo, y no tengo que pedir algo especial. Y claro, para eso Claro, o se sea, tiene que requiere haber una tiempo, mixtura. investigación. Ujú. ¿Mm? Claro, tiene que haber una mixtura quizás de procedimientos, de metodologías, de estrategias, por parte Sí, tanto de uno como de los profesores que también están haciendo clases, ¿no? claro, hay que como aprender manejo de ciertas herramientas con las que producir, no sé, Claro. quizás en vez de hacer un PDF, hacer un EPUB, por ejemplo, que esos tienen como, que son los libros electrónicos que tienen como concentrado, eh, tienen Y que pensado son más bien escasos características de en realidad, accesibilidad. claro. Los Claro, EPUB son bien escasos. claro, No porque todos los libros tienen este formato. claro, porque por ejemplo producir un EPUB desde látex no es tan sencillo. O sea, se puede, pero Ujú. no es tan trivial. No es como que uno ponga en Google látex con EPUB y salga al tiro. En cambio, uno pone en Google, no sé Claro, cómo hacer un PDF con látex y tenéis como 100.000 tutoriales donde te los enseñan. Entonces, y la gente tampoco tiene por qué saber que eso no es accesible. Tampoco la gente lo sabe. claro. Exacto, porque no todos tienen la formación en eso y no se divulga tampoco ni se difunde. O Claro, sea, yo conozco los IPAD porque también soy algo busquilla y busco de repente en bibliotecas virtuales, tengo la aplicación de la biblioteca digital y de repente veo libros ahí y los descargo en IPAD y están en ese formato, pero no es algo que conozca el común de la gente.
Claro, sí. Me gustaría también preguntarle si es que podrías mostrarnos, porque anteriormente nosotros nos juntamos y tú nos mostrabas un blog de notas. Si pudieras a nosotros mostrarnos cómo reproduces la información en el blog de notas y cómo tú haces la lectura de tu... Si es posible, Sí, vale. que aquí puedas mostrar eso. Ujú. Así nos muestras cómo estudias. Ya, ahí. ¿Se ve cierto? Sí, sí se ve, Sí, se ve, se Bruno. puede ver. Ya, por ejemplo, eso es de estática de fluidos. Y es del ramo que tomé con el profe Oscar. Y acá está, por ejemplo, hay como apuntes que los iba escribiendo mientras conversábamos sobre la materia. Yo me sentaba con el profe y como que me iba dictando ciertas cosas y después fui haciendo algunos dibujos, algunas definiciones. Entonces, eso. Y yo puedo escribir esos símbolos, la mayoría de todos, con una configuración de teclado. Ya. Y escribo todo así. Entonces, Bruno, A mí me ahí gustaría igual aparece. especificarle a la audiencia que ese ruido que suena es la lectura que hace Bruno. Y es una lectura bastante rápida. Ah, cierto. Velocidad 30. Velocidad 25. Ahí lo bajé. Ahí, sí, es la lectura que hace No de Bruno carro. de todos los apuntes que hace. Ujú. Y lee Por ejemplo, bastante esta rápido. línea es una fracción, pero yo la escribo así. Barra. Cerrar llave. R. E. P. Ver barra. Abrir llave. Ese es un superíndice, el guión bajo. Y es como Ujú. como que saco cosas como de látex y las adapto a mi estilo. Por Retorno de carro. ejemplo, esa letra mayúscula, cuando es mayúscula Ujú. la dice más aguda. Por ejemplo, si pongo una A Retorno de y esta Ujú. A. Ah, entiendo. sí, y así puedo saber, Hay una diferencia en el tono ahí. claro. Retorno A. Y eso más que nada, esta es como mi forma trivial de trabajar, con bloc de notas y Ujú. escribiendo así. Pero todo esto lo has ido incorporando tú en las clases. Los profesores no han tenido que interiorizarse más allá y tampoco han tenido que buscar software específicos para poder mandarle información a Bruno. En este caso, le hago la consulta a Oscar. en general no, porque Bruno puede leer la pantalla Ya, de manera rápida y eficiente. No necesita, distingue mayúsculas de minúsculas, por ejemplo. Entonces eso es relevante al momento de enviar información. Y, digamos, cuando estudia las expresiones que van apareciendo, tiene noción ujú, de todo lo que está involucrado. Entonces no necesita un formato estético, basta el blog de notas. entiendo, Pero, claro. digamos, la información se ve plana, sin nada, pero eso es para nosotros. Por ejemplo, si yo le mando una imagen donde esté la información, eso es perdido, que no se puede acceder a Claro, la imagen. exacto. Es algo, digamos, que uno al principio no se lo cuestiona, pero después lo reflexiona un poco y dice, la estoy embarrando, no debería. Entonces, se pierde esa noción estética porque eso es algo, digamos socialmente aceptado, pero es justamente ahí está el problema. La sociedad queda particionada, ¿ya? No Exacto. involucra a todas las personas. Así Entonces hay es. que, digamos, replantearse ciertas cosas, como por ejemplo, mandar la información en una imagen, porque no es accesible hacia todos. Y lo que decía Bruno Claro. también, pues que hay un profesor que describía esa imagen y al describir la imagen se le hacía mucho más accesible la clase. Entonces Claro, es un detalle también importante ese, Claro, claro, en vez de es un hacer... talento que tiene ese profe que logra describir demasiado bien las imágenes en vivo, pero no todos los profes han sido capaces de hacerlo, aunque han tenido como la voluntad. No es fácil describir una imagen, un dibujo con algo, por ejemplo, no sé, describir una curva de modo que uno se la imagine en el cerebro tal cual como la está dibujando. Ujú, Según yo, no es tan trivial. No es nada claro. trivial en realidad. claro.
El Y como detalle para de ir eso, terminando, ujú. oh, ¿Sí? disculpa Matías, es que No, no, ese talento de sí, este profesor probablemente va a quedar perdido porque no está documentado. Entonces, claro. en algún lugar de Chile o del mundo alguien se va a preguntar lo mismo a futuro y va a tener que partir de Ujú. cero. Entonces, ahí Claro. es donde hace falta, digamos, cuidar a los profesores para que este material se vaya generando y se vaya ampliando en la comunidad. Porque, Claro, claro, ir creando cultura claro, por ejemplo, la forma de que la diversidad. trabajamos en ese momento con Bruno fue por blog de notas porque a los dos nos acomodaba. A Bruno en la Claro, lectura y a mí en la escritura, porque le podía expresar las cosas de látex como él las leía y las entendía. Entonces hablábamos el mismo idioma, digamos, de esa manera. Los dibujos y todo eso, teníamos, Bruno ahí tiene una técnica a través de una goma, que pudiera, digamos, comentar, Sí tengo la Google aquí. ujú. y a través de Claro, eso, porque eh, ujú, digamos, uno a uno, era fácil, pero eso, digamos, claro, queda muy por debajo de lo que comentaba Bruno de su profesor de matemática, que sin necesidad de estar al lado, sino que escucharlo era capaz de recrear esa imagen. Digamos, como perfecto. decimos entre nosotros, lo mío no es meritorio respecto a la otra persona. La capacidad de Ujú. transmitir la imagen a través del audio y que Bruno, digamos, la asocie y realmente interprete lo que la otra persona quiere decir es un talento, digamos, no comparable. Claro, a mí me queda la interrogante respecto al momento de cuando evalúan a Bruno. Ujú. ¿Qué tipo de adaptación es la que realizan en conjunto cuando están haciendo la prueba en concreto? Porque me imagino que la mayoría de las pruebas son en formato de papel, el lápiz y papel. ¿Bruno no tiene ninguna adaptación en ese sentido o se le modifica la forma de acceder a la evaluación? ¿Puede responder por el computador, por ejemplo? Eh, ¿cómo es la adaptación en ese sentido? Si se pudiera especificar. Sí, es solo la forma, porque para llegar al papel hay que imprimirlo. O sea, que lo tuvo que haber escrito en el computador. Entonces, desde Ah, ahí, perfecto. por ejemplo, en mi caso, lo pasaba a blog de Ujú. notas y en el lenguaje que los dos Ya, nos entendíamos en látex, sobre todo para la parte de fórmula. Y en el blog de notas Bruno respondía y yo podía leer, digamos, la simbología incluso de la cual estábamos trabajando. No sé si ahí Bruno podía entiendo. complementar el asunto desde su perspectiva como estudiante, que Bruno Claro. tiene silenciado. Sí, Sí, ay, sí, sorry. Eh, no, en general me han hecho las mismas evaluaciones, salvo de repente como que me cambian algunas formas de resolver algo. Tengo que llegar a lo mismo, pero quizás puedo cambiar la forma de resolverlo. No sé si es que, no sé, de repente hay unos métodos gráficos o un método para resolver distintos problemas de, por ejemplo, ahora en optimización, que es un ejemplo. Eh, Hay muchos métodos para resolver unos ciertos tipos de problemas y uno puede, de repente las pruebas te dicen, usa exactamente este método, pero te lo piden porque es necesario, como, en teoría, aprenderlo, saber de dónde vienen, pero hay algunos métodos que, por ejemplo, no sé, el método gráfico es un poco complicado para mí por el hecho de que de repente son muchas cosas y es como a veces la visión global es algo que yo no puedo tener, como mirar algo, una figura, un grafo, no sé, y ver todos los nodos y ver cómo están conectados y todo eso y entenderlo de un vistazo, como que eso, por ejemplo, yo no lo puedo hacer. Entonces, quizás me acomodan otros métodos basados en matrices o en otras cosas que al final se pueden llegar a lo mismo. Entonces, no sé, a veces hay ese tipo de adaptaciones o en otros ramos donde, por ejemplo, el lenguaje de programación, de repente hacen ejercicios donde te ujú, piden programar algoritmos para, no sé, hacer algo con una imagen o cosas así. ujú. Y, y cuando yo conversé con eso, como que el profe me dijo, ya, no te preocupes, las tareas que vamos a hacer este semestre no van a ser con imágenes y aplican lo mismo, y para nadie va a ser con imágenes. Ah, Y, genial. O sea, y eso fue se lo, adaptó para todo así. claro, eso fue lo que Eso, hizo como porque en realidad de repente como que preguntan cosas con imágenes porque a veces es como llamativo. ujú, Pero en este caso como que el profe buscó una forma
de hacer una tarea divertida sin imágenes. Yo me encontré piola. Y cosas así, entonces, más que nada eso. Y lo otro que, bueno, el tiempo. Eh, tiempo adicional, 50%, a veces en algunos Ah, ramos de mate sí, más, porque es lo mismo que les decía, lo de la visión global. Yo tengo que ir recorriendo carácter por carácter las cosas, claro, y entonces eso toma no, más tiempo, te claro, toma entiendo. más tiempo. Y, por ejemplo, si yo estoy desarrollando algo y tengo que revisar la línea anterior porque se me olvidó, entonces todas esas cosas como que van quitando tiempo y hace que sea más lento. Ah, genial. Oye, para ir cerrando ya, hacerles la última pregunta, pero relacionada con los desafíos que quedan pendientes a nivel institucional. ¿Qué ustedes pueden comentar a nivel tanto de infraestructura, a nivel de inserción laboral? ¿Qué desafíos ustedes vislumbran más adelante? Porque aún quedan años de carrera con Bruno. O sea, la carrera dura 5 o 6 años y me imagino que posiblemente más adelante viene el tema de las prácticas laborales, de inserción laboral. ¿Qué desafíos ustedes vislumbran que quedan pendientes en el camino? Mira, respecto a la primera pregunta que hiciste, de nivel institucional, respondo por mí como profesor, no como representante de ¿Ya? ninguna institución. Las instituciones en general de educación superior están aprendiendo respecto a esto. No existe la cultura de la educación superior en personas con capacidades distintas. Claro. No es algo tan amplio. De hecho, por ejemplo, la PSU, si después Bruno pudiera comentar cómo dio la PSU. De hecho, Bruno entró a la universidad con la PSU. No dio una prueba especial al respecto. Siempre fue Claro, medido con el mismo una buena instrumento. pregunta. ¿Ya? Pero ahí, digamos, Bruno es desde Sí, su perspectiva, siempre con el mismo instrumento. Entonces, desde ahí en adelante, estamos todos aprendiendo. Es un largo camino que tenemos por recorrer. Y lo importante es, digamos, primero la voluntad de los profesores, ¿ya? El tiempo, dedicación que han tenido todos los profesores que hemos tenido, me incluyo, y no, digamos, estar para la foto, como lo hacen de repente algunas personas, sin claro, estar dentro de lo que realmente ha sucedido. ¿Ya? Todo, como te decía, exacto. como decía Bruno, todos hemos aprendido de esto, entonces no es que vayamos a mirar algún artículo que esté publicado por ahí, cómo hacer esto, lo que se ha tenido que ir desde cero, trabajando, ideándose las cosas, equivocándose, A aprendiendo, y veces eso, improvisando, quizás. no tanto como improvisar, pero sí equivocándose. Digamos, uno tiene de Claro, repente alguna idea respecto a cómo abordar algo, pero como no hay referencia de cómo se hace o cómo lo hizo otra persona, termina cometiendo errores, digamos, involuntarios, pero sirve de aprendizaje. exacto. Mientras eso no quede respaldado, otra persona lo va a volver a cometer. Eso, digamos, te lo doy firmado en este momento. Mm. Y ahí la Y, importancia también de ir quizás haciendo cultura también investigativa en este ámbito, en lo que tiene que ver el ámbito de la inclusión, en la claro, universidad, sobre todo. claro, y por sobre todo valorar a los profesores, que son quienes, digamos, están en el día a día. Puede haber, digamos, unidades involucradas, pero es la parte del contacto Ujú, y no estar ahí en el día a día de cómo hago esto otro, eh, los problemas que se han generado, los desafíos nuevos, cómo se solucionan ciertos problemas, cómo ha sido todo el aspecto matemático, el aspecto en física, el aspecto en programación. eh, claro. Ujú. entonces finalmente son los profesores los que están ahí involucrados, estamos involucrados. Y Y eso es súper respecto al importante, creo yo. sí, valorar a los profesores en ese sentido, sobre todo por Mm. la voluntad que ellos tienen, porque digamos, no es una Cuando cosa, existe esa voluntad. cuando Exacto. existe esa voluntad para hacer las Mm. cosas, digamos, aunque se equivoque, seguir haciéndolas. Y respecto a la inserción laboral, bueno, quizás ahora sería ideas asociadas al respecto, porque, digamos, Bruno todavía no sale al mundo laboral, así que no. Pero más que nada sacarse los prejuicios que tiene la gente. Ujú, Tú viste ahí como, bueno, todo en general, vieron cómo Bruno estudia, digamos, es un poco distinto a lo que uno está acostumbrado. claro. Ese ruido que se escuchó de fondo es la forma que él lee, pero es lo mismo, o sea,
va a salir con un título equivalente, con las mismas evaluaciones, con los mismos contenidos, y no por eso en el futuro va a ser un ingeniero, digamos, menor calificado Claro, que otro. Y ahí exacto. Bruno puede complementar, comentar desde su perspectiva. Yo lo digo como mi perspectiva de profesor de Bruno, pero es una parte en esto. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en todo y la voluntad es súper importante, pero también es importante que a veces no se quede solo voluntad, porque a veces cuando es como la voluntad, como que las autoridades se aprovechan de la voluntad de los profesores y eso también es trabajo, es dedicar tiempo a veces. Eh, en algunos planos ideales se supone que no se debería dedicar tiempo, por ejemplo, a adaptar material, si es que el material se hiciera inclusivo, con algunas pautas, no sé, habiendo investigado eso al principio, quizás después no habría que invertir tiempo en ese tipo de cosas. Pero a veces en hacer figuras, en clases, que a veces no sirve solamente con una clase para todos, con una pizarra, porque igual se necesita como más explicación. eh, Eso también es tiempo y pasa que cuando hay profes que no tienen voluntad y no hay mm, no hay reglas ni normativas que digan que igual es necesario hacerlo, entonces ahí es donde comienza todo el problema. Claro. Y bueno, lo que hablaban de la PSU es que, bueno, yo entré por admisión, o sea, por la admisión normal. Y ¿Ya? fue el primer año en que empezaron a hacer la PSU por computador, pero en mi tiempo, o sea, yo pedí un computador para hacerlo y yo pensé ¿Ya? que no se iba a poder, pero, pero sí se pudo, justo estaban partiendo con eso, pero solo me dejaron darle en computador la de historia y la de lenguaje, porque dijeron que la de matemática no estaban adaptadas. No estaba adaptada. Claro, y yo en su minuto le dije, no, pero seguramente las hacen en Word, pásenmelo igual y yo sé un truco para poder leerla. Y me dijeron que no. Así que bueno. Oh. Y, Y ahí es donde y volvemos a lo que dijo Gregorio al principio, donde la sociedad, la cultura es la discapacitante. claro, así, pero después yo entré ahí y bueno, la de matemáticas la di oral y la de ciencias igual. Aunque yo entré a la Santa María gracias a la de historia, no la de ciencias. Ya. Y, Curioso eso. sí, bueno, es que como donde la di por computador, se me fue más fácil sacar más puntaje ahí. Ah, por Entonces, supuesto. eso, y la de mate, la ventaja, la posibilidad que me dieron fue que yo podía usar un bloc de notas en el computador como hoja de cálculo. Así como eso. Y Ya, bueno, súper. después me fue bien, y pude entrar y quedaron, y en el tema como que les gustó y todo eso. Y después les dije que les podía ayudar, pues, y después, ahora como que asesoro el TEMRE en esas cosas y hemos hecho como harto trabajo. Y ahora la PSU es mucho más inclusiva de lo que era antes. Y hay hartos ajustes. Sí, pues no, ahora hay más ajustes. Eso se Sí, agradece en este sentido. Oigan, sí, en honor al tiempo, yo voy a darle el pase a Andrés. Le agradezco mucho esta conversación. Fue muy gratificante haber tenido esta experiencia con ustedes. Yo trabajo en educación básica, ¿ya? Como educador diferencial y coordino un programa de integración, de inclusión. Me gusta decirle programa de inclusión, más que de integración. Y para mí ha sido muy grato haber compartido este espacio. Así que me despido, le doy el pase a Andrés. Ok, muchas gracias. No te despidas todavía, Matías, porque nos queda una segunda parte. Ya. Vamos a volver Perfecto. con algunas preguntas de la audiencia. ¿Ya? Vamos a cortar un poquito esta segunda parte porque el debate sin duda muy interesante, sin duda poder conocer, reflexionar a partir de experiencias reales es cuando, ¿cierto?, nos sentimos más interpelados, porque es cuando ponemos a prueba, ¿cierto?, todos los principios que están en el papel. Así que súper, súper bien. Vamos a volver con Matías, con Bruno y Oscar en breve. Vamos a hacer una pequeña pausa para que respiren un poquito y les vamos a decir que, bueno, está el comando preguntas y respuestas porque vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas al final de la audiencia. También en este minuto
yo les voy a hacer a todos los presentes una encuesta. Vamos a realizar una encuesta entre los que estamos aquí. En este minuto, ¿cierto? Vamos a ponerle nota al sistema educativo de nuestro país de 1 a 7 desde la perspectiva de la inclusión. Vamos a hacer un experimento a ver qué nota le ponemos entre todos. Ahí se fue la votación, podemos votar todos. Y mientras ustedes van votando, le voy a dar, ¿cierto? Unos minutos, le vamos a dar un espacio a Francisco y Eduardo del Departamento de Ciencias de la Universidad Viña del Mar, que nosotros estamos muy agradecidos de ellos y sabemos que ellos también, ¿cierto?, están agradecidos del trabajo que hemos podido ir haciendo en conjunto, pero no quiero adelantarme, quiero que ellos nos entreguen unas palabras como patrocinadores de esta actividad. Así que en este minuto yo voy a habilitarle el micrófono a Francisco y a Eduardo para que ellos puedan compartir un poquito en un tiempo breve sus impresiones. Francisco, ¿me escuchas? ¿Te habilité? Sí, súper. Ahí sí, ya ahora sí. Te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para nosotros, bueno, y en primer lugar un cordial saludo de bienvenidas a todos desde Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar, que tal como dijo Andrés, en conjunto estamos desarrollando este tipo de iniciativas. Ciencias Básicas como entidad dentro de la misma universidad es una entidad compleja que tiene biología, química, física, matemática, estadística, todos los ramos que ustedes conocen y que generan cierta aprensión, cierto cuco. Pero este año nosotros además iniciamos un par de programas que tienen que ver con vinculación con el medio y extensión, y otro con investigación. Lo digo porque a propósito de eso generamos el convenio con la Fundación Ciclo Educativo, y que ese convenio también está dentro de un marco de acuerdo en la educación inclusiva y el diseño universal de aprendizaje. Por otro lado, también ustedes deben saber o deben haber escuchado que la Universidad Viña del Mar es parte de la fundación de un nuevo sostenido que se llama Fundación Educación y Cultura, cosa que también nos ha permitido, digamos, encauzarnos en estos temas que ya los traíamos hace mucho tiempo. Y la verdad que la equidad, la inclusión, la diversidad, es un camino que ya había iniciado la universidad hace mucho tiempo y que está ya institucionalizado. Y es parte también de su proyecto educativo y el proyecto académico que tiene. Tenemos, de hecho, una política de inclusión y una unidad de inclusión que es el PIU, que tiene un programa de inclusión universitaria con 3 ejes, una en gestión institucional, otra en cultura inclusiva y otra en gestión pedagógica. Y con ello, para el mejor desarrollo social y sobre todo social inclusivo, nos hemos acompañado con redes nacionales e internacionales que nos han permitido, digamos, incursionar en estos temas. Es un tema complejo, es una situación que de verdad yo creo que necesitamos las ayudas, necesitamos las manos. Hemos visto que estamos muy en pañales en ese sentido, pero tenemos institucionalizada esta mirada. El espíritu, en el fondo, lo que quiero decir es que está ya dentro de la universidad. Y con ello, bueno, felicitar también estas iniciativas y sobre todo a Bruno con el tremendo esfuerzo que está realizando en este proceso de aprendizaje y de su carrera, cosa que es un ejemplo para muchos estudiantes que nosotros recibimos y que a veces por situaciones hasta muy domésticas se echan para atrás. Entonces, el llamado aquí, y aquí dejo el pase a Eduardo Escalona, es a seguir trabajando en esto, a seguir peleando y creyendo en que nosotros podemos avanzar y vamos a avanzar en esta senda para poder incluir a todas las personas. Da lo mismo, el nivel da lo mismo lo que contenga y lo que tenga, ¿de acuerdo? Así que nada, yo dejo a Eduardo Escalona es el jefe de la unidad de vinculación con el medio. Ambos somos, bueno, yo soy biólogo, él es bioquímico, yo estoy a cargo de ciencias básicas, pero en el fondo lo que les quiero decir somos
digamos, personas que venimos de ambientes de la investigación, de la ciencia, pero que creemos firmemente en este propósito. Así que dejo a don Eduardo. Gracias. ¿Se escucha por ahí? Bajo, se escucha bajo. Se escucha, Eduardo, adelante. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, ya. Bueno, miren, para nosotros como programa de vinculación y extensión, el proceso de la inclusión es un punto muy relevante, al igual como lo mencionó Francisco, para la universidad. Porque fíjense que este proceso de inclusión trasciende más allá de solamente participar con nuestros estudiantes en el aula. Trasciende como un proceso de inclusión que se proyecta desde el programa hacia las capacitaciones, hacia la difusión de la ciencia incluso, hacia el ámbito que escapa a la universidad netamente. En particular, nuestro programa hoy día tiene en curso proyectos de capacitación, tanto para docentes como para estudiantes de escuelas de la quinta región. En particular, hoy día nos encontramos finalizando un proceso de capacitación de los profesores y funcionarios de la Escuela Técnico Profesional Dr. Oscar Marín, y también este proyecto tiene fases siguientes de también capacitación de sus estudiantes. Por supuesto que es un proceso que permite nivelar la vara, es un proceso que permite integrar e incluir a toda nuestra sociedad en el proceso educativo. Y también nos encontramos difundiendo ciencia a través de una podcast, la cual pueden seguir ustedes a través de Spotify, la cual se llama Conciencia VM, la podcast. Y a través de ella nosotros buscamos también, mediante audios, acercar la ciencia hacia toda nuestra sociedad. Procesos como por ejemplo la astronomía, procesos como por ejemplo el manejo de artículos científicos, la publicación de ellos, que son de repente un poco intensos, un poco fuertes de leer en un texto. Usted lo puede acercar, ¿cierto?, a través de escuchar estas podcasts de un tiempo bien reducido, alrededor de 20 o 30 minutos. Entonces, nosotros como programa nos encontramos en ese camino, nos encontramos en el camino de poder acercar, ¿cierto?, la ciencia a la sociedad mediante procesos de integración, mediante procesos de inclusión. Y con esto ya termino. Le mando un abrazo apretado, ¿cierto?, a Bruno y también a su docente tutor, porque como ellos dos mencionaban, este es un camino intenso, es un camino que requiere de varias fases. Requiere de un apoyo cultural de nuestra sociedad, requiere también de un apoyo de la institución, pero es fundamental que los docentes, y eso me alegra mucho, estén alineados con el camino. Y por lo que vi, así lo están. ¿Ya? Y sobre eso, Bruno, yo creo que tu camino va a seguir siendo siempre hacia arriba. Fíjate que la sociedad nunca va a estar preparada para incluirte, ¿ya? Siempre va a estar preparada para recibirte, ¿ya? Pero en este camino que tú te has ido forjando, yo creo que todos somos actores relevantes para poder apoyar este proceso que tú llevas, ¿ya? Porque tú, al igual como tus docentes te están enseñando hoy día, nos tienes mucho que enseñar en términos de inclusión también el día de mañana nosotros como docentes. Así que los felicito mucho también, por supuesto, a la Fundación Ciclo Educativo, porque fíjate que asociado al convenio que nosotros llevamos a cabo, ya esta es la segunda instancia en la cual nos encontramos colaborando en conjunto y estamos muy agradecidos de eso también. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tus palabras, Francisco. Lo mismo, ¿cierto? Nosotros reforzamos la idea de que generando lazos, sinergia y sobre todo abriendo espacios de diálogo y reflexión, también estamos aportando. Así que, bueno, les voy a revelar el resultado de la encuesta. Nos sacamos un 4 nomás como sistema educativo desde la perspectiva de la inclusión. ¿Ya? Tenemos un 69% que calificó con un 4 al sistema desde esta perspectiva. Y bueno, hubieron otros profesores más estrictos por aquí que le pusieron un 3, un 2 y hasta un 1 por ahí pusieron. Pero bueno, es parte de nuestra cierta forma de reflejar y de entender lo que estamos viviendo. Ya lo han dicho largamente, que es un proceso que estamos iniciando, si es que bien se viene hablando hace años, quizás una década, fácil 5 años que se habla con mucha fuerza en el sistema educativo chileno de inclusión, pero al parecer es un tema que estamos sensibilizados, pero que nos queda todavía un largo camino por recorrer para poder fortalecerlo y hacer realmente y construir comunidades inclusivas, comunidades que sepan vivir de la diversidad, en la diversidad y sepan en el fondo valorar
las distintas capacidades y las distintas ciertas formas que tenemos de vivir y de convivir. Y en la medida en que veamos que la diversidad es una riqueza que nos potencia, entonces ese cambio cultural se va a hacer posible. Estamos cerrando ya este ciclo, esta primera entrevista, estamos súper contentos. No queremos dejar de preguntarle a Bruno una pregunta que le hicieron desde el público, Pablo Rivero, a ver si pueden dar su apreciación en los 5 minutitos que nos quedan para ser súper puntuales con eso. Y la pregunta es, si puedes destacar las herramientas y estrategias pedagógicas que percibes como esenciales que debería disponer realizar un docente en educación superior para lograr ser su facilitador de acceso al conocimiento y construcción de aprendizaje significativo. O sea, ¿qué herramientas y estrategias pedagógicas debe disponer un profesor como herramientas esenciales para poder ser un profesor que te ayuda a construir aprendizaje? Bueno, todo va a depender del área. Por ejemplo, en este caso en ingeniería, a mí me gusta aprender leyendo en general, si es que no es, por ejemplo, yo prefiero más leer que ver algún video. Y bueno, como herramientas, yo uso el lector de pantalla NVDA, bueno, el bloc de notas que vimos recién. Word también es mucho más amigable, por ejemplo, enviar un archivo Word que un PDF. Lo otro que se puede hacer es, se pueden crear archivos EPUB o HTML accesibles, y para eso se puede usar una herramienta que se llama Pandoc, que se usa harto en la academia en otros países. Acá no es muy famoso, pero en otros lados se usa harto. Y he descubierto que con eso se pueden hacer cosas, por ejemplo, presentaciones así como en látex que uno hace Beamers o un PowerPoint. Se pueden hacer con Pandoc, por ejemplo, una presentación HTML y que tenga matemática y hartas cosas y queda accesible. Pero eso es como ya no... es cosa de investigar un poco, no es trivial. Más que nada eso, y describir las figuras, quizás otras herramientas podrían ser una goma, y hojas y un lápiz. Y con esos, uno pone la goma, después encima de la goma una hoja, y encima de eso uno puede dibujar con el lápiz cargado, y eso se nota, se queda como un relieve, entonces se puede hacer así también, se pueden hacer figuras y no es cosa más compleja que eso. Hay herramientas más sofisticadas para hacerlo, pero algo muy rápido que sirve así como para el momento es eso, y al menos a mí me ha funcionado súper bien. Y el resto, no sé, la voluntad más que nada. Y eso, no sé, en las clases, decir siempre las cosas de las que se están hablando, no usar de muchas palabras como acá, lo que tenemos aquí, no sé, esas cosas. O cuando escriban en la pizarra, siempre ir diciendo lo que van escribiendo. Quizás si hay profes que no les gusta que graben la clase, a veces grabar la clase es súper útil porque sirve para, a veces, como las cosas en la pizarra se escriben bien rápido, uno no alcanza a escribirlo, quizás la grabación pueda servir para volver a repetir eso y escribirlo de nuevo. Son hartas cosas que va a depender de cada estudiante. Cada estudiante tiene como su estrategia predilectas para estudiar, entonces como que va a depender mucho de eso. Pero no sé, en las cosas generales yo creo que eso. Súper bien, súper claro. Y reforzamos esta idea de que la adecuación en este caso no es para Bruno, es para todos. Y eso, se dieron un par de ejemplos que lo deja súper claro. Yo creo que es el camino que está súper marcado. Bueno, estamos dando cierre entonces a este ciclo de entrevistas, esta entrevista número 1. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Y el miércoles 23 vamos a seguir debatiendo, les vamos a estar informando por las redes sociales de la universidad y del ciclo educativo las invitaciones, así que queremos despedirnos. Quizás Gregorio está por ahí todavía, también quiere
darnos un Sí, último... igual un antes de último- despedirme, también darle las felicitaciones a Oscar y a Bruno y sumarme a las palabras también de felicitaciones a ellos y desearle todo el éxito aquí a futuro a Bruno también, como futuro profesional ingeniero. Desearle todo el éxito en el camino que se le viene. Muchas gracias, Matías. Sí, muchas felicidades a Oscar y a Bruno. Muchas gracias por la participación y seguro que esto les va a retribuir enormemente todo lo que nos han contado. Gregorio, no sé si quieres despedirte. Sí, yo quiero destacar la, la diversidad en la forma que se presenta la información, porque no todos aprendemos de la misma manera. Por eso uno tiende a homogeneizar el curso, no toma a la persona individual. Y ahí está el problema, que no da accesibilidad a buscar distintos métodos que puedan entregar la misma información, pero diversificada, para poder que llegue a todos los estudiantes. Muchas gracias, Gregorio. Muchas gracias. Y con estas palabras, entonces nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.